Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quiero compartir con ustedes una historia que ocurrió en nuestra familia, un hecho sumamente interesante que probablemente te haya ocurrido algo parecido o en el peor de los casos quizá algún día te llegue a pasar esto. Entonces, escucha con mucha atención este relato. Es una historia que ocurrió en nuestra familia. Yo tenía un tío que en paz descanse, que él era músico, él era requintista de Chamín Correa. Mi tío falleció como a los 60 años, 61, 62 tal vez. Él era una persona que toda su vida se había dedicado a la música y pues tenía obviamente en su casa dos, tres guitarras. Y eran guitarras buenas porque obviamente él tocaba con músicos pues ya profesionales como Chamín Correa y otros. Y bueno, mi tío Pepe pues lamentablemente falleció pues relativamente joven, ¿no? Y cuando él muere sucede algo curioso en su casa. Su casa me acuerdo perfectamente bien, pues es una casa de 2 pisos. Me acuerdo cuando yo llegaba a visitarlo en compañía de mis papás. Mi tío Pepe siempre estaba en su casa y se sentaba en una mecedora que estaba ingresando a su casa a mano derecha. Ahí estaba la mecedora. La mecedora estaba enfrente del televisor. Mi tío disfrutaba mucho de sentarse en esa mecedora y ver ahí la tele, ¿no? Veía películas y todo esto. Entonces era como algo típico en él, era algo cotidiano en él que se sentara siempre en esa mecedora. Muere mi tío y a los pocos días de que él falleció comenzaron ahí algunas extrañas manifestaciones en su casa, ¿no? Quienes se percataron de todo esto fueron obviamente mis primas, que siguen viviendo en esa casa, y una de ellas, su recámara estaba en la parte de arriba. Ella nos comentó en una ocasión que ya era de madrugada, era creo que un día sábado, o ya para amanecer domingo, como 2, 3 de la mañana, y dice que ella escuchó el sonido característico de la mecedora. Esa mecedora pues provocaba un sonido como un crujido, ¿no? Un sonido a madera que se está como rompiendo, pero sin que se rompa realmente, ¿no? O sea, como un crujido. Y ese sonido mi prima lo llegó a escuchar en la madrugada. Su cuarto, su habitación, se encontraba en la parte de arriba, en la primera habitación subiendo las escaleras. Entonces, a esa hora de la madrugada, 2, 3 de la mañana, como ya lo he comentado en varias ocasiones, pues como que es más sencillo escuchar ese tipo de sonidos, ¿no? Entonces ella escucha cómo cruje la mecedora y entonces pues baja a ver qué había sucedido, ¿no? Baja y ella se percata que inclusive la mecedora se estaba moviendo. Y pues sí, lo primero que consideró, lo primero que pensó ella es que se había metido algún ladrón, algún ratero. Y al momento de revisar la casa se da cuenta que no había nadie, ¿no? Entonces, pues obviamente esto le causó un poco de temor. Y eso sería como la primera manifestación que se dio ahí, ¿no? Ya después, ella tenía, o sea, su recámara, pues obviamente estaba, era la primera subiendo. Y el baño, bueno, yo me quiero imaginar, ya tengo muchos años, pero muchísimos años de que no entro a ese lugar y francamente no creo nunca volver ahí. Y me acuerdo que el baño estaba subiendo las escaleras enfrente de, ya subiendo enfrente, ¿no? Y esta misma prima que escuchó la mecedora dice que igual fue durante una madrugada, tipo 2, tipo 3 de la mañana,
dice que escucha cómo se abren las llaves de la regadera. Y eso fue raro para ella porque, pues obviamente, pues imagínate, son las 2, 3 de la mañana, sus hermanas, su mamá, que todavía vivía, obviamente, ya estaban dormidas, estaban acostadas, y que de la nada, así de la nada, comenzaran a abrirse las llaves de la regadera y a caer mucha agua, pues yo creo que a cualquiera le podría causar escalofríos, ¿no? Entonces ella se levanta pues para ver qué está sucediendo y dice que cuando enciende la luz del baño y observa qué está pasando, ella dice que las llaves de la regadera estaban abiertas y algo curioso es que se estaba tirando el agua, pero que el agua estaba hirviendo. El agua estaba tirándose y estaba pero súper caliente. Esto sucedió como por el 95, 96 más o menos. Mi tía no tenía calentador solar, creo que todavía ni existía. Y aparte, pues ella no había encendido el boiler, ¿no? Para que alguien se bañara. Entonces para ella fue inexplicable lo que estaba sucediendo. Como pudo, obviamente cerró las llaves porque sí estaba tirando el agua, pero muy caliente, al grado de que la estaba quemando, le lastimaba el agua tan caliente. Logra obviamente cerrar las llaves, ¿no? Del agua. Esto se los comenta obviamente a sus hermanas. Sus hermanas no es que no le creyeran, sino que simplemente sintieron como que ese miedo de qué está pasando, ¿no? Tenía muy poco de que había fallecido su papá y pues obviamente para ellas resultaba así como misterioso el hecho de que estuvieran sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Lo primero fue la mecedora, después el agua del baño que se abrió y que salía bien pero bien caliente, hirviendo. Después, fíjense que cambiando un poquito de tema pero no saliéndome del mismo, yo vi un programa en Televisión Azteca. Había un programa que se llamaba La historia detrás del mito y aparece una actriz, no me acuerdo del nombre de esta, en realidad es una cantante, que dice que su hermano cuando fue cremado también las llaves del baño se abrieron solas y que salía el agua hirviendo. Esto me llamó mucho la atención cuando lo escuché por primera vez en ese programa, porque recordé el incidente que había vivido mi prima tiempo atrás, ¿no? Así que hay como, pues obviamente una similitud, hay algo en común en este sentido de que el agua, cuando se abren las llaves del agua, salen hirviendo. Y esto se me hace súper interesante porque qué energía o cómo es, ¿no? Cómo es que se calienta el agua a ese grado para que salga hirviendo. ¿Quién la calienta? ¿Cómo se calienta? Bueno, pues son esos enigmas, son esas preguntas que uno se hace constantemente. Pero bueno, regresando al tema de mis primas y mi tío que había fallecido. Primero fue la mecedora, después el agua. Y finalmente sucede que mi tía, su habitación estaba hasta el fondo. Me acuerdo que esa casa tenía, pues obviamente un patio, como todas las casas que tienen su patio, pero este patio, aparte de que era trasero, estaba hacia abajo. O sea, el patio estaba en la parte de abajo de esta construcción. Y entonces, mi tía en ese patio tenía un cuartito de cachivaches donde guardaba pues todo, y ahí había guardado las guitarras de mi tío. Mi tío tenía, por lo menos tenía 2 o 3 guitarras de muy buena calidad. Y francamente no sé qué habrá sucedido con esas guitarras, seguramente las vendieron. Pero me contó mi tía, esto nos lo contó a nosotros,
que después de estos dos incidentes que realmente no les habían encontrado así como una respuesta satisfactoria de qué había sucedido y por qué se habían manifestado de esta manera, o se había manifestado de esta manera mi tío, la última fue de que mi tía escuchó una especie de serenata. De igual manera, esto ocurrió durante la madrugada. Dice mi tía que pues ya era bastante tarde, quizá 1, 2 de la mañana, más o menos, y que ella escuchó cómo estaban tocando la guitarra acústica, bueno, una guitarra, y que el sonido venía precisamente del patio, del traspatio, que era una especie de bodeguita, ¿no? Ahí tenía como una especie de bodega donde guardaba las guitarras, y que el sonido venía precisamente de ahí. Entonces mi tía, pues obviamente esto lo tomó como una despedida por parte de su esposo, de mi tío Pepe, y curiosamente esa fue la última vez que ocurrieron ese tipo de cosas extrañas, raras. Ya después todo fue con mayor con normalidad llevaron sus vidas a cabo. Ya no hubo otras situaciones, otros incidentes anormales. Pero sí me contaba mi tía que al poco tiempo de que había muerto mi tío ocurrieron esas cosas. Por lo menos esas 3 cosas raras las vivieron, y que ellas esto lo veían como pues como una despedida, ¿no? Por parte de mi tío Pepe, que en paz descanse. Entonces obviamente pues este tipo de historias son las que se platican en mi familia. Afortunadamente son historias pues no tan fuertes, pero que como que sí te dejan entrever que sí hay cosas pues anormales, ¿no? O sea que sí de repente pueden ocurrir este tipo de cosas extrañas. Y por eso te comentaba al inicio, ¿no? Y quizá algún día a ti te toque vivir algo parecido a esto, y si algún día lo llegas a enfrentar o a tener, pues no te vuelvas loco. Son cosas que pasan de manera muy cotidiana.